cómo crear públicos similares en Facebook que realmente funcionen. Te voy a explicar y compartir justamente cuáles son los públicos similares que yo utilizo para que pueda encontrar nueva gente similar a la que ya me compró. Sobre todo ese es el uso que tienen los públicos similares. Ya sea que mandes gente directo a compra con tus campañas, o sea gente que simplemente la vas a traer a lo mejor a un nuevo entrenamiento, a un nuevo evento, y ya dentro del evento pues obviamente viene un proceso de conversión a la venta o a lo que sea que tú pues hagas, ¿no? A lo mejor no vendes, pero sí haces alguna otra acción. Finalmente para esto sirven los públicos personalizados. Una vez que estamos en la plataforma y que le damos en crear público personalizado, quiero explicarte justamente cuáles son pues, las claves de algún modo que yo personalmente utilizo y que obviamente pues me han funcionado para encontrar pues mejor audiencia. Lo primero es que yo te recomiendo, y esto no es, bueno, sí es en parte directamente una recomendación mía, pero es una recomendación que surge incluso de gente que del propio Facebook con la cual he tenido contacto y me ha capacitado en estos temas. El origen de tu público similar idealmente debe ser de listas de clientes, listas de personas que ya te compraron, listas de personas que ya pagaron, ¿vale? Por alguno de tus productos, por alguno de tus servicios. Idealmente, obviamente, gente que ya a lo mejor tiene incluso un valor de vida contigo, es decir, que ya te ha comprado varias veces. Entre más elevado sea ese costo pues, se le llaman lifetime value en inglés, ¿vale? Pero todo ese tiempo que ha estado la persona, es decir, tus clientes más fieles, en pocas palabras. Tus clientes más fieles, todos esos, si los juntas en un público similar, ¿vale? Más bien, si los usas como origen para tu público similar, te va a ser de mucha ayuda. Entonces, básicamente lo que necesitas para eso es primero crear un público personalizado con tu lista de clientes. Una vez que ya cargues tu lista de clientes, ahora sí vamos a poder crear el público personalizado, crear el público similar. Y aquí simplemente lo que tienes que hacer es pues crear, ¿vale? El público personalizado. Voy a seleccionar aquí una página nada más al azar, pero en este origen te digo, yo te sugiero utilizar la lista de clientes que ya tienes. Y ahora, un súper consejo aquí, te digo, esto es información directamente que me ha dado gente de Facebook. Lo ideal para ese tamaño de lista, porque estoy seguro que es una pregunta que te surgió ahorita, es de mínimo 1000 personas, es decir, mínimo 1000 clientes que ya te hayan comprado, 1000 personas, 1000 datos de personas que ya te hayan comprado. ¿Qué datos necesitas para esa lista? Básicamente nombre, correo, teléfono. Si tienes algunos otros datos que le puedan servir a Facebook, adelante, pero generalmente son esos tres: nombre, correo, teléfono. Con que tú le des esos datos a Facebook, ya Facebook los empieza a detectar dentro del propio Facebook y obviamente pues los empieza a traquear, ¿no? Ahí sí internamente no sé cómo funciona, pero en pocas palabras lo que hace Facebook es detectar obviamente qué patrones de comportamiento e intereses tienen estas personas que tú le vas a dar toda esa información y obviamente te va a buscar gente similar al crear este público similar. Entonces, yo quiero ahorita nada más de ejemplo, puse alguna página, ¿vale? Que eso también lo puedes hacer. Personalmente no lo hago mucho, no es algo que sí funciona también, sí funciona. Por ejemplo, si tienes una página como la de Isra García y obviamente hay mucha gente que ya le dio like, que ya me conoce, pues puedo decirle a Facebook también que me busque gente similar a la que ya le dio like, que ya me sigue, ¿no? Pero obviamente pues es una masa de gente, digamos, que probablemente pues no es tan valiosa como una lista de clientes, que es el ejemplo que te estoy sugiriendo. Entonces, básicamente es eso. Obviamente puedes poner pues más orígenes aquí, ¿vale? Y después te va a preguntar el lugar donde quieres que te busque esa gente similar, ¿vale? Si tú le dijiste, tengo esta lista de clientes de 1000 personas, quiero que me busques gente similar en México, en Chile, en Colombia, por aquí puedes poner Chile, los países que tú quieras. Ahora bien, ¿qué es lo que yo personalmente te recomiendo? O lo que personalmente hago, ¿vale? Es por cada público similar, simplemente voy a seleccionar un país. Es decir, aunque mi origen sea el mismo, mi lista de clientes pues va a ser la misma, obviamente. La voy a ir actualizando cada que me compre alguien, obviamente. Acuérdate, mínimo de unas 1000 personas. Si tienes menos de 1000 clientes, sí puedes hacerlo también, pero la efectividad obviamente no es la misma. Vale, te digo, esto es información que directamente me ha dado gente de Facebook y que me han dicho, para que esto realmente funcione y que Facebook pueda hacer su trabajo y buscarte gente realmente similar a la que ya te compró, tienes que darle datos de al menos unas 1000 personas, ¿vale? Para que él pueda hacer bien el trabajo. Entonces, el lugar simplemente te recomiendo poner uno. Por ejemplo, México, se me ocurre buscar gente similar en México, de la que ya me compró. Y esto del porcentaje, que es algo que también les genera pues mucha duda a muchas personas, es justamente pues el porcentaje de similitud
que pueda tener este público. Entre menor sea el porcentaje, ¿vale? Obviamente, en teoría la gente pues es más similar, más específica, digamos, y parecida a la que ya te compró, o sí, a la que ya te compró, básicamente. Si tú aumentas esto, y de hecho te vas a dar cuenta, el tamaño del público aumenta. Pero esto, igual, en teoría, lo que estamos haciendo al aumentar el porcentaje es pues quitándole menos similitud, digamos. ¿Vale? Es decir, la gente, entre más grande sea nuestro porcentaje, en teoría menos se va a parecer a la que, a la que le estamos dando los datos a Facebook. Es decir, si yo le di una lista de 1000 clientes a Facebook, si le pongo el 10%, pues se va a parecer menos. No quiere decir que vaya a ser totalmente distinta, pero entre mayor sea este porcentaje, menos se va a parecer. Entre menor sea este porcentaje, en teoría más parecida va a ser la audiencia a la que yo le estoy dando la información a Facebook. Es decir, la que ya me compró. Y por eso casi siempre es lo ideal. O hay otra cosa que se puede hacer, que es una opción que nos da Facebook de crear varios públicos. Es decir, tú puedes decirle a Facebook, quiero que me crees un público del 1%, otro del 2%. Incluso si le doy aquí, por ejemplo, más públicos, puedo seleccionar varios porcentajes. Y esto también es recomendable, porque justamente no precisamente el que, pues obviamente sea menor el porcentaje, no quiere decir que eso es lo que nos vaya a funcionar. Te cuento mi experiencia. Personalmente he encontrado en ocasiones y en algunas campañas de captación de prospectos, de captación de clientes potenciales, donde a veces las campañas de, por ejemplo, el 3%, del 4%, me funcionan mejor que una campaña de un 1% o de un 2%. ¿Vale? Aquí lo cerré sin querer, pero vamos a volver aquí en crear público similar. De hecho, creo que ya se me volvió la página. Voy a recargar súper rápido. Pero te digo, el punto es ese. En ocasiones, cuando yo creo públicos similares, y esto es real, del 5, creo que lo máximo que he creado es del 6%, y me han llegado a funcionar bien. Esto sobre todo, ¿dónde lo aplico? En países que son muy pequeños, ¿vale? Porque a veces si somos muy específicos, es decir, lo dejamos muy pequeño, al 1%, al 2%, en países muy pequeños, como por ejemplo, creo que me ha pasado con Ecuador, si no mal recuerdo, que al menos en mi, digamos, en mi nicho y en las campañas que he hecho, pues el público es muy pequeño, y si le pongo que sea del 1%, se vuelve todavía más pequeño ese público, y los resultados no suelen ser buenos, suelen ser costos por lead, es decir, costo por cada prospecto elevados. Mis campañas salen más caras. Entonces, en esos casos es cuando le aumento, te digo, hasta un 6% le llega a aumentar. Creo que no he probado bien, o sea, más allá del 6%, pero del 6, 4%, 5%, 3, 2, 1, sí las he probado y funcionan. Al final es que pruebes, o sea, yo te recomiendo probar. Obviamente esto depende mucho del presupuesto, pero siempre que tengas la posibilidad de distribuir bien tu presupuesto y de probar, porque al final esto es un juego de testear, de probar y ver qué funciona mejor. Entonces prueba, testea, ve que funciona mejor para ti, pero eso sí, y ya para cerrar y resumir, el origen de tu público similar deben ser listas de clientes para que realmente te busque gente similar a esa que ya tomó acción, que ya te compró, que ya tuvo un compromiso contigo. Lugar del público, te recomiendo un solo país por cada público. Es decir, tú vas a venir, aunque el origen sea el mismo, vas a crear un público similar de Chile, un público similar de Colombia, un público similar de Estados Unidos, de España, de los países que tú quieras, pero individuales, para obviamente. Esto es a nivel personal. Yo personalmente lo que hago es testear y obviamente ver qué país funciona mejor o cuál definitivamente no funciona. Esto me permite a mí visualizar qué funciona, qué no funciona, y de esa forma voy descartando o voy aumentándole presupuesto, por ejemplo, a las campañas que tienen públicos que sí funcionan. Y básicamente es eso. Y por ejemplo aquí, mira, lo que te decía, ya al final, el tamaño del público. Este, por ejemplo, que es de Chile, es un público pequeño. Al menos para un presupuesto, pues no lo sé, ponle que estoy haciendo una captación de leads y tengo $5,000 de presupuesto, pues esto realmente es pequeño. Yo podría crear públicos más grandes, de al menos, no lo sé, un medio millón, ¿vale? Y aquí puedo irme hasta el 3%, si te das cuenta. O aumentarlo todavía más, hasta un 6%, y que sea un público de 1,000,000. Esto hay muchas variables, no te puedo dar una recomendación precisa, obviamente, porque los casos de cada persona son muy distintos, pero sí te diría eso a grandes rasgos, ¿vale? Prueba, testea con diferentes porcentajes, no, nada más no dejes que los públicos sean tan pequeños, a menos que tu presupuesto pues también sea pequeño. A veces es viable, pero no del todo. Siempre
te recomendaría que tus públicos sean más grandes, ¿vale? Y que testees, prueba con diferentes países, prueba con diferentes porcentajes y testea, ¿vale? En los resultados analiza qué es lo que mejor te funciona a ti.